frente. Se cumple mañana un fin de periodo de primeros 5 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, presidente que ha sido reelecto. No es la primera vez en historia, si lo vemos históricamente hablando, pero sí rompe un hito, sobre todo por aquellos cuestionamientos que se hacen en una posible vulneración de la Constitución. Primero, hagamos el análisis que usted tiene que darnos de estos 5 años, este quinquenio de gobierno. Sí, fíjate que indudablemente la valoración de este quinquenio pues va a depender de a qué sector político se le pregunte, ¿no? Obvio. Ajá, eso, pues unos destacarán una cosa y otra, pero yo creo que hay algo que sí es bien incuestionable, ¿verdad? Que incluso los detractores y opositores más duros del presidente han tenido que reconocer, ¿verdad? Tema de seguridad. Que es evidente el tema de seguridad, ¿verdad? Es un hecho que la gente vive con mayor tranquilidad y es un hecho que las pandillas están desarticuladas, no desaparecidas, pero sí desarticuladas y prácticamente con una capacidad operativa tendiente a cero, creo yo. Porque yo no creo que el sistema capitalista esté en duda ahorita, que se vaya a cuestionar, que se va a buscar otro sistema o un híbrido. A mí me parecen las señales claras de que va por esa línea de un liberalismo, un capitalismo más incluyente. Eso sería como a nivel, digamos, a nivel macro. Que la reforma educativa tiene que incluir a las instituciones de educación superior. Claro. Tiene que incluirlas. Claro. Ese sí es una debilidad que se le ha señalado a este gobierno y yo creo que es válido, ¿verdad? Porque o sea, yo entiendo que hay cosas que tienen que estar reservadas, ¿verdad? Entiendo perfectamente que hay cosas como, digamos, temas que tienen que ver con asuntos de seguridad nacional, evidentemente tiene que estar reservado, ¿verdad? Y algunos otros que por la naturaleza de las mismas obras o inversiones estatales tengan que estar así, pero sí, definitivamente yo sé y coincido en eso con los señalamientos que ha habido mucho abuso de la reserva. Entonces, para todos 7 años y cuando se venzan los 7 años, otros más. El tema de la rendición de cuentas, y definitivamente esa es una cosa de transparencia y el acceso a la información pública. Yo espero que en este quinquenio vayan entendiendo que la transparencia, en ese caso, si bien es cierto, se corre el riesgo de ataques políticos, especialmente por una oposición que no es tan sana, a mi criterio, pero la transparencia también es garantía para ellos mismos de su imagen de integridad. Que es que eso lo tienen que entender, porque igual puede existir un funcionario que él diga ser íntegro, pero con tanta reserva se va a ir con sospechas. Y reserva eterna no va a haber. Ajá, entonces en algún momento van a salir esas cosas. En el tema de salud, pasada la pandemia, que fue pues una emergencia mundial, tenemos que pensar en que hay unas demandas que atender que son demandas históricas, específicamente en lo que se refiere a cupos y a rapidez de citas. Es decir, es sabido, bueno, en el Seguro Social, pues en el caso del Seguro Social. Ese pasivo histórico, señor. Ajá, ahí tenemos una dualidad. En el Seguro Social tenemos una dualidad. Si tú tienes una emergencia, pero que ya es una cuestión terminal, una enfermedad súper grave, y entras, o sea, te dan el ingreso al Seguro Social, yo sé, porque me consta, porque mi madre tuvo un tratamiento de esa naturaleza hace ya varios años, y me consta también por otros compañeros, trabajo, amigos, etcétera, que te atienden bien. Pero en esa instancia, ya cuando es una cosa condición bien grave, de o sea, tienes que llegar pues ya realmente, como dicen, en las últimas. Ahí te atienden bien y es una gran cosa, porque si no, le sería imposible para la gente financiar ese tipo de tratamientos. Tema principal, ¿cuál cree que debería ser usted que enfoque el presidente? De cara al futuro, yo entiendo que es explícito, no solo en el presidente, sino en todos sus funcionarios, diputados y gente afín, es explícito y está claramente formulado que es el tema del despegue económico el que se tiene que enfatizar ahí. Yo esperaría que si va a haber algún anuncio de ese tipo, que fuera algo más concreto. Es bien difícil
pedirle a la gente en temas económicos, pedirles paciencia, ¿verdad? Porque paciencia es lo que se les ha pedido históricamente. Hay algunas polémicas, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, que han salido recientemente, que yo no sé cuál va a ser ese desenlace, ¿verdad? Porque a la fecha de hoy, con una polémica de ese nivel que afecta a un proyecto insignia del gobierno como es la BINAES, aunque es cierto que el ministerio ya negó categóricamente la información, pero yo creo que falta digamos, a mi criterio, un desmentido más categórico por parte de las personas señaladas. ¿En agricultura también? Bueno, ya sería, en agricultura sería, ¿cuántos ministros ha habido en este? Como ya perdí la cuenta. 4 o 5, pues no sé si ahora se va a mantener el que está o cuánto era el que está o por qué fueron quitados los anteriores, porque esas son las cosas que a veces dejan cierta duda. Particularmente creo que ahorita no tenemos una oposición sana en su generalidad. ¿En ningún partido político de la oposición que hay en este momento? Yo lo veo bien difícil decirte esta persona es una oposición sana. Esta reforma que falta por ratificarse, no sé cuándo la van a ratificar, pero me imagino que será pronto. Esta reforma le da un poder como nunca antes se había visto en la historia del país a un presidente. Entonces, una reforma así, un poder tal para hacer una reforma de esta naturaleza, pues definitivamente se puede ocupar para muchas cosas, para cosas buenas o para cosas malas. Donde yo no estoy de acuerdo es en que la gente diga que todo poder va a ser ocupado para cosas negativas, ¿no? O que citen aquella frase célebre de Lord Acton que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Y es que ese poder no es un cheque en blanco. La gente lo sabe y lo sabe el presidente, ¿verdad? Espero que lo sepan todos los miembros de su partido y allegados. No es un cheque en blanco y que la gente, así como da la confianza, así la puede quitar. En este quinquenio definitivamente se va a normalizar la sensación de seguridad, de tal manera que va a dejar de ser tan novedosa y se va a llegar a considerar como lo normal. Como lo normal, Ajá. Con el peligro de que, sobre todo a los jóvenes, con el peligro de que crean que así ha sido siempre o que lo anterior, el reino de las pandillas, no fue tan grave o que se les olvide las cosas que pasaron y por qué pasaron. Como muchos les ha olvidado lo que pudo haber sido la guerra y el conflicto armado en el país. Claro, y sobre todo también que si tenemos una juventud, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero tenemos una juventud que cada vez está, yo diría que menos interesada en la realidad nacional y en la historia nacional. Ya, entonces, con el correr de los años, puede suceder que se nos olvide eso, ¿verdad? Entonces hay que ponerle ojo, pues, obviamente el tema de generación de oportunidades, pero también el tema de que la gente entienda de dónde venimos y por qué estamos en la situación y para dónde vamos. Frente a frente.